después de todo el conflicto que pasó el pueblo ahí en el desierto, padeciendo, sufriendo una especie de vacío de poder, es un término que me encontré. No sé si aquí se entienda vacío de poder. ¿Qué es eso? En una nación, en un gobierno, ¿qué es vacío de poder? Como que no hay gobernantes, no hay una autoridad, o hay autoridades pero no están como que definidas, y hay una confusión, ¿no? Este vacío de poder, voy a llamarlo así, que fue provocado ¿por quién? Por Coré. Sus 2 o 3 cuates ahí, ¿verdad? Es decir, Datán, Abirán y On, que de repente ya no aparece On, ¿verdad? Pero están ahí y todo su séquito, ¿no? Entonces, provocado por este Coré, después de ese conflicto, Dios mostró a su escogido, al varón santo, que sería el único que podría acercarse a él. ¿De quién estamos hablando? De Aarón, ¿verdad? Este era Aarón, el sumo sacerdote. Y esa situación fue tensa durante 2 días, ¿no? Durante 2 días, y al final el pueblo, después de lo que pasó, el pueblo murmuró contra Moisés por la muerte de Coré, Datán, Abirán y los 250 hombres que se habían levantado con él, ¿verdad? Habían perecido, y el pueblo había murmurado contra Moisés y contra Aarón. Y entonces Dios decide, ¿sabes qué? Moisés y Aarón, apártense que ya estoy harto de este pueblo, ¿no? Y los voy a acabar. Pero ¿qué es lo que hace Aarón? Toma su incienso, ¿verdad? Toma su necesario con incienso y corre, impulsado ¿por quién? Moisés. ¿Sabes qué, Aarón? Ve, es su responsabilidad, ¿verdad? Tú eres el indicado, ve para allá y va con la congregación, porque había aparecido una plaga de mortandad, ¿verdad? Yo no sé cómo era eso. ¿Cómo pasó que se iban pues muriendo, ¿no? Y se pone Aarón entre los vivos y los muertos, ¿no? Entre la plaga de muerte y los vivos, y se detiene la mortandad. En ese día murieron 14.700. 14.700 personas, sin contar los 250 hombres que se levantaron y los 3, Coré con sus cuates, ¿verdad? Habían muerto, ¿no? Mucha gente, ¿no? Casi 15.000 hombres en ese espacio de tiempo. Bueno, luego, después de eso, Dios pidió que presentaran, ¿cuántas varas? 12 varas, ¿verdad? Que eran las 12 tribus, y cada vara seca tenía que tener el nombre de cada una de las tribus, ¿verdad? Una vara para el tribu de Rubén, una vara para el de Simeón, una de Leví, y así, una de Judá. Bueno, la de Leví tenía que llevar un nombre especial, ¿no? Todas las demás varas Moisés tenía que ponerle el nombre de la tribu. La vara de Moisés decía Moisés, y así cada una. La vara de Leví, ¿cuál era el nombre que traía? Aarón, muy bien. Entonces, ahí estaba, Dios le había ordenado a Moisés esto, y las pone delante del testimonio, dentro del tabernáculo, en el lugar santo, ¿verdad? Ahí pone las 12 varas, pasan una noche ahí, y la vara que reverdeciera confirmaría de una vez por todas quién era el escogido de Dios, ¿no? Y al siguiente día, es decir, al tercer día, la vara que reverdeció y dio almendra, dio fruto, ¿verdad? ¿Fue la vara de quién? Aarón, ¿verdad? Entonces se confirmó la autoridad de Aarón, y nunca más se quejarían murmurando en contra de el sumo sacerdote, ¿verdad? Ya, porque Dios dijo, ya voy a acabar de una vez las quejas, ¿no? Pasó lo que pasó, toda una ilustración en vivo, ¿verdad? Entonces, el pueblo, al presenciar todo lo sucedido en esos días, entendió ya. Ya entendí, ¿verdad? Ya. Sé que la autoridad establecida por Dios no se debe de atentar contra ella. Y, estamos hablando del sacerdocio. Entendió, pero tuvo temor, ¿no? Se acercó a Moisés, el pueblo se acercó a Moisés. Es interesante que no se acercó a Aarón ni al tabernáculo. Vamos con Moisés, ¿verdad? Porque ellos estaban percibiendo algo, estaban llenos de temor, y
Vamos a leer el último versículo, los últimos versículos del capítulo anterior, el capítulo 17, para ver lo que dijeron, ¿no? O para leer lo que dijeron. Dice así. Entonces, los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos, estamos perdidos, le están diciendo a Moisés. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Hashem, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Eso le dicen a Moisés y le preguntan a Moisés esto. Palabras dirigidas a Moisés. Muestran ese temor del pueblo. Y su pregunta es ¿entendible? Yo creo que sí, ¿verdad? Se entiende su pregunta. Pues han visto morir muchos hombres en poco tiempo, ¿no? Y a Moisés le dice: oye, Moisés, ¿vamos a perecer todos? Está con esa pregunta. En ese momento no hay respuesta de Moisés, ¿o sí? No hay respuesta de Moisés. Entonces, con este recuento, ahora sí, abre tu Biblia en Números 18, estaremos meditando en los primeros 7 versículos, ¿sale? Y veamos si obtenemos respuesta, aunque sea respuesta en toda la escritura acerca de esto. Pero vamos a ver aquí. Capítulo 18, versículo 1, dice: Hashem dijo a Aarón. Ahora se dirige a Aarón Dios. Vean, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Bueno, cuando leemos nosotros el libro de Levítico, que lo estudiamos ya hace un buen tiempo, hace como 3 años, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el libro de Levítico del capítulo 6 al 9, ahí vemos y notamos que hay instrucciones explícitas para el oficio de los sacerdotes. Si es que tú has leído Levítico, te vas a encontrar ahí eso, ¿no? Del 6 al 9 hay indicaciones para los sacerdotes. Y también leímos en Números 3, versículo 5 al 10, capítulo 3, 5 al 10, vimos instrucciones para todos los levitas, ¿verdad? Lo que tenían que hacer. En ese capítulo 18 de Números, hay como que recordatorio sobre las obligaciones y derechos de los sacerdotes y levitas. Es decir, va como que a garantizar o confirmar más la autoridad de ellos, ¿no? Y en ese primer versículo de Números 18, ese versículo 1, se ratifica y se asegura el liderazgo y la responsabilidad de Aarón y los levitas. Dios lo hace con Aarón, le habla a Aarón, no le dice al pueblo, le dice a Aarón. Entonces, ¿qué es lo que primero le dice? Dice: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo. ¿Quién es la casa de su padre? Los levitas, está diciendo aquí todos los levitas, o sea, los sacerdotes y levitas, ¿verdad? Hay un señalamiento especial, una asignación que involucra solo a los sacerdotes y a los levitas, ¿verdad? ¿Cuál es? La de llevar, dice ahí, el pecado del santuario. Y luego dice: tú y tus hijos contigo. ¿A quién se refiere? A los sacerdotes. Ellos son señalados o son designados para llevar el pecado del sacerdocio. Todos son responsables del santuario, pero los sacerdotes del sacerdocio, de ese ministerio sacerdotal. Pero todo el tabernáculo de los levitas, el santuario. Entonces, ahí está, todos los levitas eran responsables de proteger el santuario y protegerlo de todo aquel que no había sido purificado para acercarse al santuario. Por ejemplo, hablando del día de expiación, en Levítico 16, es donde se habla del día de expiación. En el versículo 16 está hablando del sumo sacerdote, de Aarón, y dice: así purificará Aarón el santuario, porque él es el responsable. Dice: a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿De quién? De todo el pueblo. Ellos
llevarían esa carga, ¿no? Entonces, ahí estaba el sumo sacerdote para proteger el santuario. Era responsable de todo, ¿verdad? Pero aparte, los sacerdotes eran responsables de su oficio, ¿verdad? Cargaban con el pecado del sacerdocio y debían ofrecer el sacrificio debido, ¿verdad? Para la expiación, primeramente, ¿por quién? Por ellos mismos, ¿no? Ellos tenían debilidad, tenían fragilidad, como cualquier hombre. También había había en ellos culpa, ¿verdad? Y entonces ofrecían el sacrificio por ellos mismos, eran responsables. Dice Hebreos 5, versículo 4, hablando del sacerdocio, incluso del sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, y nadie toma para sí esta, ¿qué? Honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. La autoridad entonces, ¿de quién viene? Viene de parte de Dios y es concedida a alguno. Y esta autoridad es una honra. Y el fin es servir. Van a ser responsables. Llevarán el pecado, ¿verdad? De esto y del otro, ¿verdad? Del santuario y del sacerdocio. Entonces, esta honra no la da Dios a cualquiera, sino a aquel a quien Él le place, ¿verdad? Él decide a quién darle. Es decir, a quien Él llama y escoge. Pero esta honra lleva una responsabilidad. Por eso dice, llevarán el pecado del santuario y del sacerdocio. Son responsables de su oficio y de lo que se les ha encargado. Así que es una honra la autoridad que Dios a ti te haya concedido. Se puede ver así. Te ha dado a ti una autoridad. Si viene de Dios es una honra. Pero es una responsabilidad con la cual hay que servir. Eso debería ser la autoridad, ¿cierto? Tenemos autoridades en nuestro país, en los países de nuestros hermanos vecinos, ¿verdad? Y cuando no hacen bien las cosas o pensamos que no hacen bien las cosas, pues nos enojamos porque están para servir. Para eso están, ¿no? En una ocasión, yo creo que lo recordarán, Yeshua se había aparecido a Saulo. ¿Saulo es? ¿Quién es Saulo? Pablo, ¿verdad? Se le apareció a Pablo y ese quedó cegado ¿cuántos días? 3 días, ¿verdad? Y Yeshua le dice a Ananías, un hombre que estaba en Damasco, le dice, ¿sabes qué? Va a venir un hombre llamado Pablo, Saulo, que él ha visto o ha tenido una visión de que tú le tocas, pones tus manos y le sanas, ¿no? Y vamos a ver lo que le dijo Yeshua a Ananías. Y vamos a leer del versículo 10 al 16 de Hechos 9. Así que leamos. ¿Ahí lo tienen? Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento que he escogido me es para llevar mi nombre, ahí está una responsabilidad, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo tenía autoridad primero, ¿de quién? De los hombres, de los sacerdotes de aquella época. De esos hombres, ¿verdad? Autoridad para prender a los creyentes en el Mesías, en Cristo, en Yeshua. Pero Yeshua ya lo había llamado y lo había escogido, ¿verdad? Para que llevara su nombre a este Pablo. Y le haría saber cuánto le era necesario. ¿Qué? Ay, eso dice, mira, te es necesario. Te escojo, te llamo, te doy la responsabilidad, pero es necesario que
sufras por causa de mi nombre, ¿no? Pablo había recibido una honra. Habiendo recibido la autoridad de parte de Yeshua, ¿verdad? Sin haberla pedido. Él no la pidió, ¿verdad? Lo escoge. Vete para acá, ¿verdad? Y empieza a servir al Señor. De los que estamos aquí, ¿quiénes han recibido alguna honra de parte del Señor? Si eres anciano, no voy a pedir que levanten la mano, ¿verdad? Maestro, diácono, evangelista, pastor, misionero, líder de algún ministerio y hasta padre y madre, ¿no? Ahora, ¿has tomado esta honra para ti, para hacer lo que tú quieres? ¿O la recibiste del Señor? Esas serían las preguntas, ¿no? Y si lo recibiste del Señor, si es que recibiste esta honra del Señor, la pregunta es, ¿estás ejerciendo la autoridad sirviendo con diligencia o la tienes abandonada? Esa sería la otra pregunta, ¿no? Entonces tenemos autoridad, servicio y hasta rendición de cuentas. Esa es la honra que Dios nos ha concedido. A Yeshua le fue asignada la honra, ¿no? ¿De qué? De ser el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿no? Toda autoridad en el cielo y la tierra le fue dada, y vino para servir. Y le era necesario padecer. Y aún así rindió cuentas, todavía rindió cuentas. Por ejemplo, cuando Yeshua ora por sus discípulos, pues da cuenta de ellos. Sí, habla ahí mucho Yeshua y da cuentas. Incluso en el versículo 12 de Juan 17, que es ese pasaje, dice el Mesías: cuando estaba con ellos, o sea, con sus discípulos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, a los que tú me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Aquí está, ninguno de ellos se perdió. Da cuenta. Solamente se perdió, dice ahí, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esto es autoridad responsable y servicial, y que rinde cuentas, ¿no?, de lo que le han encargado. Bien, ahora, volviendo a nuestro pasaje de hoy, aún hay más, ¿verdad? Con la descripción de trabajo. Será más aclarada todavía. Vamos a ver. Versículos 2 al 4 de Números 18. Dice: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, o sea, nada más los levitas. ¿Le está diciendo a quién estas palabras? ¿A quién le dice estas palabras? A Aarón, muy bien, está hablando a Aarón. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, y se junten contigo, y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Cuando dice a vosotros, ¿a quién se refiere? ¿Verdad? Bien. Vemos aquí las descripciones de trabajo, ¿no? De lo que tienen que hacer. Un poquito más claras. Entonces, Dios le da indicaciones a Aarón de que primero haga acercar a los levitas a él. Hazlos acercar a ti. Acércalos a ti. Y que se unan a ti, ¿verdad? Es decir, que se adhieran a él, para que contribuyan con él, con el fin de que él, el sumo sacerdote, pueda ministrar en el tabernáculo adecuadamente, ¿no? Ofreciendo el incienso, ¿no? Si estamos hablando del contexto de lo que pasó con Coré. En el versículo 3, en su primera parte, en hebreo dice así, lo que está ahí. Beshamrunu, Besharum mish rapteja, be mishmeret, kor,
Hauger dice el texto dice, y guardarán la custodia tuya, la de Aarón, ¿verdad? Y guardarán la custodia tuya y la custodia de todo el santuario. Eso es un mishmeret, ¿verdad? Una guardia. Los levitas guardarían el buen orden de los sacerdotes, ¿verdad? O del sumo sacerdote, lo que ordene, ¿verdad? El buen orden de los del sacerdote. Es decir, la responsabilidad de los levitas era proteger el deber de los sacerdotes o del sumo sacerdote y proteger el funcionamiento de todo el tabernáculo. Eso es lo que tenían que hacer. A donde no podrían acercarse es a dónde? A las cosas más santas. A los utensilios. No podían acercarse. O sea, no podían acercarse ahí para ministrar, ¿verdad? Pues si lo hacían, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues iban a morir, ¿verdad? Solamente los sacerdotes tenían esa responsabilidad, ¿no? Y el sumo sacerdote era el que se acercaba a las cosas más santas para ofrecer el incienso y la sangre, todo eso, ¿no? Entonces, para que Aarón cumpliera debidamente con su ministerio, necesitaba o requería asistencia, que es algo que ya hemos visto antes, ¿no? Una asistencia, pero no de cualquiera. Entonces dice que primero hace acercar a los que sabe que han sido asignados para asistirlo. Solo acerca a estos. Y el sumo sacerdote, por supuesto, que conocía quiénes eran. Acércalos a ti primero. Y luego, ¿qué hace? Los hace unirse a él. Los adhiere a él. Para que colaboren, pues, a favor de su ministerio, ¿no? Y no descuide su sacerdocio y el de sus hijos, ¿no? Los acerca y luego los hace unir a él. ¿Cómo los hace unir? Bueno, yo creo que les da indicaciones. Su responsabilidad es esto y el otro les hace recordar las responsabilidades que tenían ya desde antes, ¿no? Que había dado indicaciones Dios. En una ocasión hubo una queja por el descuido de las viudas. Si se acuerdan, en el libro de los Hechos, y lo acabamos de leer hace un rato, ¿sí? Cuando los discípulos crecían en número, había una queja por el descuido de las viudas, ¿sí? Y vamos a leer un poco lo que pasó. Hechos 6, versículos 1 al 4, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Bueno, aquí estamos hablando de judíos, ¿sí? O sea, judíos griegos que estaban murmurando contra los judíos hebreos, los que eran de Jerusalén, ¿verdad? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, los 12 discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, miren, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, no es justo que los que se dedican a enseñar la palabra de Dios, que los que anuncian el buen mensaje de salvación, descuiden su función por atender las cosas que deben atender los asistentes de ellos, vamos a decirlo así. Los que deben de asistirlos. No es justo. Lo justo que es que se busquen. Que se busquen a hermanos, dice ahí primero, ¿de qué? De buen testimonio. De buen testimonio, es decir, que sean respetables, ¿no? Respetables. Dice, llenos del Espíritu de Dios. O sea, debe haber fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, paz, conocen todas esas palabras. Paciencia. Y también de sabiduría. ¿Cuál sabiduría? ¿Ves? Pablo oraba, por ejemplo, por los colosenses, ¿no? Esta es mi oración por ustedes, que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno, ¿verdad? Agarrándole a todo, en todo, a Dios, y llevando buen fruto.
O ¿qué tal Deuteronomio 6:4? No, o 4:6. ¿Alguien me recuerda? 4:6, ¿verdad? Esta es vuestra sabiduría. Está hablando de los mandamientos, ¿verdad? Y vuestra inteligencia delante de todos los hombres, llenos de sabiduría. Para que los que enseñan, los que se ocupan en ministrar, pues no lo descuiden, ¿verdad? En ministrar la palabra de Dios y en orar, y aún más. Hay responsabilidades, ¿sí? Ellos necesitan, todos los que enseñan, los maestros, los que se dedican más a esto, necesitan asistencia. Mucha asistencia. Y es que hay una tentación muy grande, fíjense, en el pueblo de Dios, en nuestros días más. Como que tendemos a escoger fácilmente, pero sin ver el buen testimonio, que están llenos del Espíritu de Dios y si tienen sabiduría. Vemos más como que las capacidades y las habilidades, ¿no? Sin tener en cuenta su testimonio. Y todo eso, ¿no? Oye, pues hace bien esto y esto, pues invítalo. Y tenemos ese problema, ¿no? Sin tener en cuenta sus frutos y sin discernir su conocimiento de la Escritura en la sabiduría de Dios. Y a veces cometemos eso. Bueno, hemos cometido eso más bien. Yo creo que muchas congregaciones lo han hecho. Es un problema. En Esdras 7, versículo 25, que es, en este capítulo se narra ya el regreso de Judá, el segundo regreso, porque el primero fue con Zorobabel, ¿verdad? Después es con Esdras. En el capítulo 7 empieza con Esdras. Y entonces va para Jerusalén para ayudar ahí a la restauración del templo y de las personas, ¿verdad? Y es mandado por el rey de Persia. El rey de Persia le escribe una carta y esas palabras son parte de esa carta que le escribió el rey a Esdras, de que fuera con todos los que quisiera y le dio todo lo que necesitaba, ¿verdad? Ahí. Y dice ahí estas palabras de ese rey de Persia a Esdras, dice: y tú, Esdras, conforme a la ¿qué? Sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen ¿qué? Las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, bueno, le enseñarás. O sea, no lo pongas nada más como juez o gobernador, enséñale. Así nada más. Entonces, hemos fallado muchas veces en ese punto. Ponemos en el ministerio personas que, si bien no son malas, tienen desconocimiento de la palabra de Dios. Todo aquel que desea servir debe ser enseñado en la palabra de Dios para que cumpla la responsabilidad que haya sido o que le haya sido asignada, ¿no? Para que la cumpla con fidelidad, con la fe, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa palabra. Es enseñar y enseñar. Pero si no enseñamos y no dejamos claro la descripción de trabajo, ¿verdad? Dice, llevaremos el pecado del santuario por nuestra negligencia, ¿no? Por no haberlos hecho acercar. Ven, quiero hablar contigo, ¿verdad? De manera adecuada, por supuesto, ¿verdad? Hay que hacer acercar a los asignados para contribuir a favor de nuestras responsabilidades. Eso como que requiere un poquito de acercamiento, ¿no? De conocer a las personas, de tratar con ellos. Yo recuerdo que en alguna ocasión, entonces, en esos días y en esas, digamos, en lo que antes enseñábamos, ¿verdad? Decidimos un momento en levantar ancianos. Entonces nos levantaron a un pequeño grupo en los cuales yo estuve, así que yo estaba fuera de ser anciano. Entonces, naturalmente vas a visitar para ver. Es decir, se trataba de un acercamiento para ver si aquellos podrían ser dignos de ser ancianos. Y fue bueno, de repente tenía luchas, pero fue bueno haberlos conocido porque tuvimos un acercamiento y observamos un poquito ahí, y al final estuvimos platicando con el pastor, diciendo, notamos esto y esto, y creo que no está listo, porque tuvimos un acercamiento.
Y bueno, al final como que no se logró mucho, pero fue un buen intento, fue una buena experiencia para entender esta responsabilidad, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, un joven fiel, ¿verdad? En su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí, le dice Pablo a este joven, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, aptos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Esto que hace Pablo es una asistencia también. Y Timoteo le encarga también esa asistencia. Ahora, tú tienes que hacerlo. Los levitas eran enseñados en su oficio. ¿Quién le enseñó al principio el oficio de los sacerdotes, por ejemplo? Moisés. Igual les tuvieron que ser enseñados. Los levitas eran enseñados, incluso para la música, los que les tocaba eran enseñados, hasta crearon sus escuelas. Había, no me recuerdo, 3 escuelas, a ver los que saben aquí, eran 3 escuelas, la de Asaf, a ver, acuérdame, segundo de Crónicas, por ahí, por donde están las 24 órdenes sacerdotales, después siguen los músicos, pero eran 3 escuelas. Y no era que por aquí entraban a la escuela y ya puedes tocar ahí, ¿no? Tenían que ser idóneos. Entonces los levitas eran enseñados en su oficio y se les encargó proteger el deber de los sacerdotes. Eran idóneos. Tenemos un deber. Nosotros tenemos un deber. Si fuimos llamados por el Mesías para ser reyes y sacerdotes, hay una responsabilidad: proteger el santuario, es decir, el templo de Dios, es decir, la congregación, el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios. Hemos sido llamados por Él, por el sumo sacerdote. Nos hizo acercar, los harás acercar, le dice al sumo sacerdote, hazlos acercar tú. Entonces se nos ha concedido una honra. Por tanto, tenemos autoridad, la que hay que ejercer con responsabilidad, sirviendo a Dios y a los santos, procurando rendir cuentas para el bien del pueblo y para la gloria de Dios, la gloria de su nombre, ¿verdad? Que es sobre todo nombre. Se nos ha sido dado eso. Hagamos un poquito más de cómo se refuerza la descripción de trabajo de los sacerdotes y levitas en los últimos 2 versículos de nuestro pasaje de hoy. Dice el versículo 5 al 7 de Números 18. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. ¿Cuál fue el último momento en que vino ira sobre los hijos de Israel? Lo último que pasó, ¿verdad? Coré, todo su séquito, entonces vino la ira. ¿Qué tendrían que hacer ellos? Tener el cuidado, el mishmeret, la custodia. Van a tener cuidado, y eso implicaba enseñarle al pueblo. ¿Saben qué pueblo? No se pueden acercar como ustedes quieran. Tenían que enseñarle al pueblo. Y si algo pasaba, bueno, ellos eran responsables. Ciertamente el que se acercara como quisiera iba a tener una consecuencia, pero ellos eran responsables, ¿no? Dice, versículo 6, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Hashem, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos, es decir, los sacerdotes, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare, ¿a dónde? Al sacerdocio. El extraño que se acercare morirá. ¿Qué pasó con Coré? Ellos quisieron acercarse ¿a dónde? Al sacerdocio. Incluso si se acercaban los levitas a este sacerdocio, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. No es para ellos.
Lo que sí es de ellos era proteger la función de ellos, ¿no? Me parece que ha sido más claro todo estos primeros 7 versículos para estos hombres, ¿no? Y hay una respuesta hacia la pregunta que hacía el pueblo. ¿Vamos a aparecer todos? No, hay una responsabilidad de ellos. Aarón era responsable de todo el santuario y el cuidado del altar. Él ofrecería el incienso a favor de los hijos de Israel, como lo hizo, ¿no? Cuando se paró en medio de los muertos y los vivos, ¿sí? Para que no fuera sobre ellos la ira de Dios. Y no estaría solo, ¿verdad? Los levitas protegerían el tabernáculo, pero no entrarían al santuario, y los sacerdotes cuidarían su función. Es decir, el sistema sacerdotal y sacrificial era de ellos. Este ministerio era un don de parte de Dios, era una honra. Y bueno, me llama la atención que diga eso, ¿no? El extraño que se acerque morirá, que ya lo hemos dicho. Cualquiera que se acercara al don que era solamente de Aarón y sus hijos, ellos iban a perecer. Cualquiera que deseara el sacerdocio y se acercara a ese error con arrogancia, moriría, ¿no? Incluye a los levitas, que no eran sacerdotes, ¿no? Entonces, lo que pasó con Coré y su familia, que eran levitas, pero no era de la familia de Aarón, fue que perecieron, recibieron, como dice la Escritura, la retribución debida a su extravío, ¿no? Y perecieron otros más con ellos. Así que no cualquiera puede llegar a servir en un ministerio porque se le antoja, ¿verdad? O porque lo desee, nada más así porque sí. Solo el que es llamado para recibir una honra. Es honra. Coré tenía su honra. O sea, cargar lo más santo es una honra. De ahí viene que el servicio, ¿no?, dado a cualquiera del pueblo es honra. Es una honra. Y el Mesías dice cosas como bienaventurados, dichosos, ¿no? Ahora bien, Yeshua está sentado a la diestra de la majestad, ¿no? Como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y está preparando moradas, ¿no? Él está haciendo toda esa labor como el sumo sacerdote, ¿no? ¿Quién le asiste? Nosotros. ¿Cómo le asistimos? Somos responsables del santuario, ¿verdad? Bueno, él es el principal responsable, pero nos pide asistencia. Y no porque no pueda hacerlo él solo, ¿verdad? Nos hace partícipes. Cuando él estaba por ser ya arrestado y para sufrir, para morir en aquel madero, dijo en Juan 13, versículos 13 al 35, está con sus discípulos, los 12 o los 11, ¿no? Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no pueden ir. Al menos no todavía, ¿verdad? A donde yo voy, ustedes no pueden ir. A donde iba el sumo sacerdote, nadie podía ir. Un mandamiento nuevo os doy. Aquí viene la asistencia para cuidar el santuario: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo nos amó Él? Nos amó tanto que hasta dio su vida por nosotros. Así debe ser el amor de unos a los otros. Lo que sucede últimamente es que se muerden unos a otros, se comen unos a otros. Dice en Gálatas: sino servíos por amor unos a otros, porque en esto consiste el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto se trata. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Podemos cambiarle ahí, que son mis asistentes, que son los que yo he acercado a mí para que se unan a mí para servir. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estamos hablando de aquí está hablando como una familia, en un ambiente familiar, ¿no? Los 12 discípulos, o los 11, porque Judas no estaba con él. ¿Qué tal en nuestras familias, no? Acerca a tu esposa, acerca a tus hijos. Hazlos unir a ti. Pónganse de acuerdo. Necesito tu ayuda, hijo. Necesito hacer esto, haz esto.
esposa mía, necesito tu ayuda, ¿verdad? Haz esto, yo necesito hacer esto. Asistencia. Así debemos asistir, ¿verdad? Ejercitando su amor en nosotros para que sepan los demás que somos de Él, que Él nos acercó. Y cuando Él resucitó, todavía amplió la responsabilidad, la asistencia. Nos dejó un encargo. Podemos leer en Marcos 16:15. Eso es después de haber resucitado. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo puedes encontrar en Mateo también, por supuesto. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vengan conmigo, acérquense a mí, únanse a mí. Vayan como yo les he enseñado, ¿verdad? Así, todo lo que les he enseñado, enséñenlo. O sea, es una honra, un privilegio servirle, custodiar su mandato de ir por el mundo y anunciar el Evangelio. Todos somos parte de este encargo. Quizá no todos van, pero todos participan. Unos en oración, otros en apoyo de recursos, otro en apoyo de consejo, ¿verdad? Y los asignados a salir anunciarán el buen mensaje. Y el sacerdocio de Yeshua entonces es protegido por aquellos que Él ha llamado y ha elegido y los ha acercado, ¿no? Pero todos somos responsables de su templo, de su santuario, de su iglesia, el pueblo de Dios. Si tú eres responsable de tu familia, en la parte que te ha sido asignada, por ejemplo, y de ahí lo extendemos, ¿no? Somos responsables. Y del cual, este santuario, el templo de Dios, la iglesia, Él ha llevado su pecado. Él cargó. Él llevó el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no asistirle? ¿Por qué negarse a asistirle? ¿Por qué cuestionar la asistencia? ¿Y por qué desear algo que no se nos ha sido encargado, ¿no? En la figura del matrimonio, ¿verdad? Eso es lo que dice en Efesios 5, 25 al 28. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Esa es la asistencia que le está pidiendo Dios a los maridos. Y que tal a los hijos, ¿verdad? Hijos, obedezcan a sus padres. Y que tal a los padres. Padres, no exasperen a los hijos. ¿Y cómo llevamos el pecado muchas veces, verdad? De eso. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Por supuesto, siempre el Mesías dio ejemplo primero. Él nunca pidió nada que no hubiera hecho él primero. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Varón, o el que esté casado, o el que desea casarse, ¿no? Te amas a ti mismo, entonces has sido capacitado para amar a tu esposa, ¿verdad? Procura su santificación, o si te vas a casar, bueno, procura la santificación de tu esposa, ¿verdad? Su purificación, ¿no? Porque por la palabra puedes santificarla, ¿verdad? Preséntatela a ti mismo, ¿verdad? A ver, levanten la mano los casados. Ahora sonrían. Okay. Preséntensela a ustedes mismos, presenten a su esposa como una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, ¿verdad? Y no me refiero aquí a las patas de gallo, ¿no? No es por la edad, por lo que quieras, ¿verdad? No es eso. Tú debes cuidarla, tú debes protegerla con el fin de que no peque. Por supuesto, ella tiene su labor también, porque es una ayuda idónea que nos puede advertir. Pero es para que, la idea es para que no peque, ten cuidado, protégela, ¿verdad? Para eso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Le vas a hablar ásperamente? Estoy hablando a los varones. Ya te dije que no se hace así, pum, no, ¿verdad? Pues no.
dándole el ejemplo, ese sí. O tachándola de santurrona cuando ella trata de obedecer a Dios. O enseñándole con el ejemplo y la palabra de Dios. Una hermana nos decía hace poco que el mejor esposo es el que tiene las 3P. A lo mejor sí lo sabe, ¿verdad? ¿No? El que provee, que protege y que predica. Se predica con su ejemplo. Pues sí, me refiero a ella. Bueno, fíjense, casados, ¿verdad? Hablando de eso. Su matrimonio es figura de Yeshua con su iglesia, con su pueblo, con su esposa, ¿verdad? Es figura. Hemos sido llamados para honrar esa figura, asistirle a él, ¿no? Para hombres y mujeres en general, los que están casados o solteras, debemos de saber, deben estar seguros que somos amados por él. Somos amados por Yeshua, quien se entregó a sí mismo por nosotros, su pueblo, su esposa, ¿verdad? Que nos santifica, que nos purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Y que no quiere que te ensucies, ¿verdad? Esa sea para que participes. Quiere que cumplas tu llamado en donde Él te ha puesto, que apoyes a aquellos que son responsables sobre ti. Y que a su vez cumplan con su llamado, según Dios haya dado a cada uno ministerios y dones, en donde es preciso servir y servir bien, sin alardear tampoco, ¿verdad? Sin presumir o querer envanecerse. No entremos en la contradicción de Coré. Esa sería la advertencia, ¿no? Al contrario, sirvamos con humildad, con sencillez y amándonos unos a otros, porque Yeshua es nuestro sumo sacerdote, que nos ha dado ejemplo. Nos ha amado de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, si así lo hizo Él, esa es una motivación impresionante, ¿no? Para asistir. Vamos a asistir y protejamos entonces el santuario. Protege tu casa, protege tu esposa, protege tu ministerio. Acerca a los que pueden servir, que conozcas y que sean de buen testimonio. Digo, todos tenemos fallos, ciertamente, pero vamos creciendo. Y si un día alguien te acerca, hermano, quiero hablar contigo, y ya lo conoces, sabes cómo se ha dirigido, y entonces le enseñas, ¿verdad? No es que le pongas inmediatamente a servir. La palabra de Dios. Asistir es... ¿Ustedes han escuchado la frase, ganar almas? Lucho con eso un poquito. Pero creo que al final sí es buena, ¿no? Como dijera Pablo, he hecho a los judíos como judíos para ganar a otros. Pero eso de que luego escucho, en un estadio de 10,000 personas se entregaron, ganamos 9,000 almas, dicen así, ¿no? Es un ejemplo. ¿Quién sabe dónde están esas almas? Pero dicen que las ganaron. Pero yo creo que el sentido de ganar almas es cuando tú te acercas a alguien, ¿no? Y lo discipulas. Eso es ganar almas. Le enseñas y lo preparas para cuidar el santuario. Y ahorita seguramente hemos pensado, caray, hemos tenido muchos fallos. Y entonces nos acercamos a Dios, Señor, perdónanos. Y ayúdame con mi familia, con mi esposa, con mi trabajo, con el ministerio que me has dado, con la congregación. Si tú me has hecho acercarme a ti, si tú me has acercado a ti, enséñame. Asegúrate de que yo aprenda. Y hazme servir como tú quieras. Que se hace un llamado para cada uno de nosotros, ¿no? Y proclamemos pues el Evangelio y ayudemos a los que van más lejos. ¿En qué te ayudo? Pero déjate enseñar también, porque a lo mejor deseas ayudar, pero desconoces cosas. Déjame enseñarte primero. Y pasa un tiempo de discipulado ahí, ¿verdad? De comunión. Eso es lo que hacía Aarón. No es porque ya vengan los levitas, encárguense de lo que ya saben, no. Entraban en comunión. Comían ahí en el altar, digo, en el patio.
los sacerdotes comían en el patio, pero tenían relación. Mis hermanos, asistamos a nuestro sumo sacerdote. Asistamos a nuestro sumo sacerdote. Encarguémonos de las cosas que nos ha encargado. Y si tú tienes algo que decirle a Dios o pedirle perdón por algún fallo ahí en tu vida, en tu matrimonio, con tus hermanos de sangre y la congregación, acércate, porque es una responsabilidad. Y acuérdate que es una honra el que has recibido de parte de Él. Honremos entonces nuestros ministerios. ¿Vale? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu grande amor. Te damos gracias porque nos hiciste acercar. Nos acercaste todo y nos hiciste acercar. Y nos has unido a ti por medio del Cordero Santo. Pero no solo hiciste eso, Señor. Nos has hecho tus hijos. Tantos así que nos hiciste nacer de nuevo para una vida plena y abundante. Y nos has dado una honra a cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por la vida de los maestros que tú has levantado, de los que llevan tu mensaje lejos. Te ruego que tú los guardes y los protejas de todo mal. Pero aquí estamos, Señor, para asistirlos. Danos sabiduría, Señor, para proteger a nuestros hermanos que anuncian tu buen mensaje. Y ayúdanos a cuidar la comunión que nos has dado para también conocer a otros hermanos. Para fortalecer nuestro testimonio, porque deseamos ser respetables, Señor, en tu santuario. Con un corazón sencillo, humilde y manso, como lo fue nuestro Mesías. Y aquí estamos un pequeño grupo, Señor, que seguramente tú has dado autoridad desde sus familias, incluso en sus trabajos, en su ministerio, y en este santuario, en este templo que tú has levantado, tu pueblo. Danos sabiduría, Señor. Llénanos de tu Espíritu para que podamos asistir debidamente en las cosas que se necesitan, para que tu pueblo sea protegido, sea guardado, Señor. Tú has dado dones, tú has dado diversas operaciones, has dado ministerios. Te ruego que confirmes, Señor, a los que tú has levantado y que levantes a otros y ayúdanos a discernir tu voluntad, a discernir quiénes deben estar al cuidado de tu santuario. Y cuando tú ya vengas por tu pueblo, Señor, cuando sea ese momento, que hayas fidelidad, que hayas fe en cada uno de nosotros. Porque deseamos que cuando tú regreses, cuando nuestro Mesías regrese, nos halle cuidando, custodiando lo que ordenó, protegiendo el buen orden que nos encargó. Tenemos que dar cuentas, Señor, pero nos has dado autoridades también para entregar cuentas. Ayúdanos a ser sencillos también en eso, Señor. Que el buen orden de tu santuario, de tu templo, de tu iglesia, sea notorio delante de todos los hombres, para que sepan ellos que tú nos acercaste, que tú nos uniste a ti para servirte, porque bueno es servirte, Señor. Gracias por la palabra de Dios.
gracias, Señor, por sustentarnos. Y te ofrecemos también lo que nos has dado. Y ahora que hemos de recoger ofrendas, bendice a mis hermanos, que la administran. Son tus bienes, lo que tú nos has encargado también. Y Señor, te ruego que proveas para el que no tiene, para que pueda experimentar tu misericordia y pueda acercarse a ti para ofrecerte lo que le das. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.